¿Creen ustedes que se puede cambiar la orientación sexual de una persona? ¿Se debe tratar la homosexualidad? ¿Es la homosexualidad una enfermedad o lo es la homofobia? Es decir, O a la pregunta que has hecho, que me gustaría responderla. ¿Qué pregunta? Si es enfermedad la homosexualidad... No, yo no he hecho esta pregunta. Es que no la he hecho. En el programa Gloria, anterior, sí. No, es que esto ha de quedar claro. ¿Es la homosexualidad una enfermedad? El episodio Polaino. Cuando se tramita una ley, tiene que pasar por una comisión del Parlamento dedicada al área donde esté implicado. Y en esa comisión, cada grupo parlamentario puede proponer expertos para que expliquen a los diputados su posición del tema. Por ejemplo, ahora que se está tramitando la amnistía, sabe usted que antes de votarse en el Pleno, se debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y pueden llevar expertos. En este caso, la comisión que llevó el tema del matrimonio gay, pues creó una comisión parlamentaria, que es una sala un poco más pequeñita que hay dentro del Congreso, cada comisión, para que se reúnan los diputados de esa área de cada grupo parlamentario y hablen con expertos. Con lo cual, el PSOE llevó a muchos expertos para que explicaran por qué entendían que la unión entre parejas homosexuales debía llamarse matrimonio, y el Partido Popular llevó a un experto para explicar por qué él entendía que la unión homosexual no debía ser tratada como matrimonio. Ese experto se llamaba Don Aquilino Polaino. Don Aquilino Polaino era un catedrático que en ese momento tenía una oficina de atención a gente que quería salir de la homosexualidad. Usted, que probablemente sepa la actualidad, sabrá que ese tipo de terapias hoy no es legal. En ese momento sí lo era. Y Don Aquilino Polaino probablemente era el que tenía mejor reputación entre ese sector ideológico como alguien que ayudaba a la gente a salir de la homosexualidad, que viniera a solicitárselo. Y entonces ese señor apareció en el Congreso para dar su opinión sobre el tema, que es la intervención de... También Don Aquilino Polaino era colaborador del programa de doña Cristina López Schlichting. Yo no digo que se le pueda poner el rótulo que se le ponía hace a lo mejor un siglo de perversos sexuales, pero en la actualidad se considera una patología. Sí. Muchos de ellos y ellas describen y perciben al padre durante la infancia como un padre hostil, distante, violento o alcohólico. Haber sufrido en la temprana infancia abuso sexual o violación por alguno de sus padres o familiares. ¿Y qué ocurriría si dentro de 10 años los chicos que hoy son adoptados por homosexuales interpelan al Estado español, le denuncian, le acusan de haber consentido en que se haya quebrado su identidad personal? Esta intervención de Aquilino Polaino, el que está de portavoz del Partido Popular en esa comisión de justicia se llama don Agustín Conde y dice esto cuando acaba de terminar su intervención. Reiterando nuestro agradecimiento por su presencia y su magnífica exposición, perfectamente documentada, como no podía ser de otro modo, y que evidentemente nos será tremendamente útil en nuestra labor como legisladores. Tremendamente documentada. Nos ha descrito perfectamente cuál es la psicopatología de los homosexuales y cuáles son básicamente pues los elementos de comorbilidad que padecen los homosexuales. Reiterando nuestro agradecimiento por su presencia y su magnífica exposición. Hombre, cuando estás llamando a la homosexualidad una patología como tal, pues no sé qué decirte, sinceramente. O sea, me parece que esto es un ejercicio de discriminación muy, muy grande y muy fuerte. Quiero decir, estamos yendo más allá de un tema que realmente pues era un tema, pues bueno, era un tema peliagudo, era un tema diferente, pero nos olvidamos que hay, igual que nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablábamos de la pieza de los fumadores o todo esto, estamos hablando de personas, bueno, pues que son personas, que no se les puede perseguir, ni discriminar, ni restarle derechos. Son personas realmente. Lógicamente, como comprenderás, pues hubo bastantes críticas hacia lo que hizo el señor Polaino y lógicamente pues no dijeron cosas bonitas de él en algunos lugares. Ha hecho declaraciones absolutamente inveraces, no puede estar amparado con la libertad de expresión, no puede estar amparado con la libertad de carreta, situaciones que son injuriosas. Lo que ha hecho es colocar al colectivo homosexual a expresa y exhibiéndose para que personas que tengan absolutamente actos discriminatorios vayan contra este tipo de colectivos. En fin, Aquilino Polaino le cita un partido en el Congreso
y al día siguiente ese mismo partido le deja completamente abandonado. Es decir, parecía ya un señor apestado. Oiga, que yo no pienso para nada como este señor. En fin, pienso que era una situación extraña, ¿no? Pero anoche no pasó eso, ¿eh? Os recuerdo que cuando Rouco Varelas, el cardenal, arzobispo de Madrid, se reunió con un grupo de políticos siguiendo una tradición, la totalidad de los que estaban presentes estaban o eran directamente miembros del Partido Popular, y algunos de ellos miembros muy conocidos, que cada vez, en fin, que hay sesiones parlamentarias no citados aquí, y que fue absolutamente aplaudido el discurso de Rouco Varela en defensa del señor don Aquilino Polaino. Es decir, que ahí sí que habían dirigentes del Partido Popular que compartían, al parecer se sentían más protegidos, las tesis que el señor Polaino expuso en el Senado. Sí es verdad que Monseñor Rouco Varela dijo que se está produciendo una caza. No, mire usted, no equivoque los términos. Estamos en una controversia de argumentos. No tengo nada físicamente contra el señor Aquilino Polaino. En qué caso el señor Rouco Varela asumirá que si a alguien se le ocurre ser citado en el Congreso para hablar sobre migración y verter allí todo tipo de ideología xenófoba o racista, claro, el efecto que va a provocar va a ser el consiguiente, vamos. Supongo que no habrá sorpresas después, ¿no? Pues tal es el caso. Es que claro, que a la justificada crítica se le llame linchamiento, me parece absolutamente sorprendente, y que supongo que nos están refiriendo a lo que dijo, por ejemplo, el señor Zaplana, que descartó de forma absoluta su coincidencia con lo que había dicho el señor Polaino, y todos los líderes que ayer y antes de ayer pusimos aquí. Si es que la mayor parte de los altos ejecutivos del Partido Popular rechazaron de plano. Es verdad que algunos otros ayer por la noche lo aplaudieron, ¿no? Y ahora hay una especie de reivindicación. Por cierto, no creo que sea excesivamente ajena a una orden seglar, pero de carácter religioso, que es el Opus Dei, ¿no? Que muchos de sus militantes o numerarios o supernumerarios han movilizado en las últimas 48 horas para apoyar las tesis del señor Polaino, ¿no? A mí lo que me parece es una falta tremenda de organización por parte del Partido Popular, precisamente por la contradicción que se ha hecho aquí, ¿no? Se presenta un señor y al día siguiente se desautoriza, ¿no? Y esto indica, bueno, que se ha llamado a un perito de cuya capacidad científica no tengo nada de duda, todo lo contrario. Todo el mundo dice que desde el punto de vista de lo que es la psiquiatría es una persona respetada no solo a nivel nacional sino internacional, pero desde el punto de vista político, que es lo que yo creo que estamos hablando aquí, pues realmente debía ser cesado inmediatamente o enviado, ¿verdad?, a las cavernas la persona que hizo la selección, porque eso no depende, no se reúne entiendo yo, ¿no?, la cúpula de un partido para decir, bueno, y ahora vamos a examinar a los peritos que vamos a enviar, ¿no? Esto es decisión de una persona, y evidentemente tiene razón José María Brunet, que hay un sector del Partido Popular con ciertas afinidades religiosas con la organización que se ha citado aquí, que posiblemente, pues sin decir todo lo que reflejar todos los escritos de don Aquilino, pues dijeron, no, este señor sabe muchísimo de eso y tal y cual, y vamos a proponerle. Bueno, pues inmediatamente debería ser enviado, ¿verdad?, al llanto y al crujir de dientes. Claro, quiero dejar claro mi desacuerdo con una afirmación de Carlos Mendo, lo del prestigio nacional e internacional de don Aquilino Polaino. De eso, nada de nada. Las personas con las que he hablado yo, que sí que son psiquiatras de reconocido prestigio, me dicen todo lo contrario, que el prestigio es en el fondo de la caverna más cavernaria del pensamiento más fundamentalista y reaccionario que puede haber en relación a los derechos civiles y a muchos otros temas. Lo del prestigio nacional e internacional es profundamente acientífico, y etcétera, etcétera, etcétera. No asumo eso, ¿eh? Yo no me he referido a lo que estás tú diciendo. Yo he hablado puramente desde el punto de vista psiquiátrico de la medicina, ¿no? No estoy hablando de sus afiliaciones de un lado o de otro, ¿no? Sino simplemente, vamos, quiero decir que un escritor puede ser magnífico y puede ser un ilustre carca y tal y cual, y puede ser un literato extraordinario, ¿no? Pues aquí puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pero parece que no pasa, ¿eh? No, ya usted que diga una cosa, que recuerda un poco el marco en el que se producen las situaciones a todos estos presuntos expertos, ¿no? Los senadores quieren conocer qué estudios hay que dicen la psiquiatría, la educación social, etcétera, sobre el efecto en los niños adoptados por parte de parejas del mismo sexo. Y tal asunto no fue el asunto central de la intervención del señor Polaino, sino que derivó
porque así lo quiso él, en un debate sobre la condición de la homosexualidad. Y yo he leído lo que dijo en el Senado el señor Polaino. Y hay unas opiniones a partir de su experiencia personal, pero yo de mi experiencia personal, pues difícilmente puedo presentar un estudio sobre el periodismo en el mundo. Muchos de ellos hay unos trastornos de identidad de género, hay mayor conducta promiscua, hay contactos homosexuales como un 40% más que en los niños criados por sus padres biológicos. Esos contactos homosexuales se dan antes y durante la pubertad y en muchos de ellos se estabilizan como conductas homosexuales durante la vida adulta. En el fondo, esto lo que pone de manifiesto es que la antimasculinidad, que es el fundamento de la heterofobia, tal y como ha dicho la National Association Reparative Therapy Homosexuality, son los sentimientos crónicos por no ser masculinos o no sentirse como personas masculinas, lo que hace que tengan esa fobia a las personas de distinto sexo, por eso son tan heterofóbicos. Yo no quiero polemizar, evidentemente, usted está en su opinión y evidentemente usted dice que está basado en el estudio, en el análisis y en el trabajo, pero yo, permítame que discrepe en que los homosexuales no se sienten hombres. No, vamos, hombres en incompletos. No, las disonancias que hay entre su yo ideal y su yo real son completas. Eso será si no satisfacen sus... Aunque satisfagan, porque lo que están buscando es la proyección que de su yo ideal hacen en la otra persona. Y buscan en la otra persona satisfacer lo que no tiene su yo real. Y me parece que usted como entrevistador tiene que limitarse a escuchar lo que yo diga, y si no, no me haga la entrevista. Bueno, en una entrevista... No, usted no es experto, que yo sepa. No, por eso le he Por eso no quiero esto. descalificarle. No, me ya está usted preguntando qué he dicho en el Congreso o qué he dicho en el Senado esta mañana y usted me sugiere hipótesis contrarias. No, yo no sugiero entonces, absolutamente nada. ¿qué tipo de entrevista es esta? Ha sido solamente un comentario. No, pero dígame qué tipo de entrevista es esta. Si usted me niega los datos, no me está entrevistando. Si quiere usted le entrevisto ya a usted. Venga, vale. Vale, pues entonces le entrevisto a usted. ¿Usted cree que la conducta homosexual está de acuerdo con la identidad de género, la identidad de actitudes, la identidad emocional y la identidad de persona? Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Bueno, pues entonces, ¿eso lo tiene usted en estudios probados? Bueno, no tengo tiempo ahora mismo para exponerle todo mi trabajo. De acuerdo. ¿Me quiere usted decir cuántas horas de terapia ha hecho con personas adultas homosexuales? Bueno, yo no voy a entrar en este... no quiere entrar. No, pues entonces yo tampoco. Yo le agradezco mucho la entrevista y aquí terminamos, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, cada uno se califica por sus actos y por sus y por su manera de ser y comportarse. En fin, nosotros lo hemos intentado, luego que no me digan a mí que si tal y que si cual. Al día siguiente, todos los portavoces y representantes del Partido Popular fueron interviniendo para dejar claro que no compartían nada de lo que había dicho ese señor. Son afirmaciones que parecen más propias de otros tiempos, ¿no? Yo, desde luego, a título personal, lo que he leído, no solamente no las comparto en absoluto, sino que las rechazo. Desde luego no coincido. Para nada coincido con esas afirmaciones, y no solamente no coincido, sino que me parecen propias de otros tiempos, de otras épocas, absolutamente desfasadas y afortunadamente superadas. Pero que no es la opinión del Partido Popular, de ninguna de las formas. Es decir, un partido cuando convoca en una comisión, en el Senado o en el Congreso, a múltiples expertos para que den su opinión, se les convoca en función de que se tiene interés en oír sus opiniones. Eso no significa que se coincidan con esas opiniones. Yo, desde luego, le manifiesto mi profunda discrepancia con lo que ha sido manifestado por este señor en el Senado. Y, desde luego, considerar la homosexualidad como una patología y hacer invocaciones de alcoholismo y de otro tipo de actitudes absolutamente desvinculadas de lo que es el ejercicio electivo de la sexualidad por cada uno de los distintos ciudadanos, yo le aseguro que es algo que compartimos no solamente en lo que es el discurso político del Partido Popular, sino lo que es además el sentimiento de todos los que ejercemos responsabilidades en ese partido. Pues que estoy en contra. Nada más. Yo le puedo decir como médico que no comparto esa opinión, sino todo lo contrario. Por cierto, si te estás preguntando por si don Agustín Conde dijo algo,
Sí, dijo que él tampoco compartía, que había dicho que agradecía por respeto, pero que tampoco compartía lo que había dicho. Pues lo ha dicho que se le caía la baba prácticamente, cuando hablaba de él. Está claro, mira, yo no tengo muy claro que no estén de acuerdo con él o que no compartan lo que dice. Lo que son políticos, son muy listos y saben lo que tienen que decir de cara a la galería. No pueden decir no, porque, bueno, es el PP, ya hemos hablado varias veces, un poco de que lleva muchos años intentando definir cuál es su ideología real en muchos aspectos, y hay algunos casos en los que lo que le pasa al PP con temas como la homosexualidad, por ejemplo, le pasa al PSOE con los temas de los nacionalismos. Es decir, cada uno tiene su pequeño talón de Aquiles en los que no saben cómo definirse y eso les crea sus mayores problemas. Y aquí lo que está ocurriendo es que dicen, mira, nos tenemos que posicionar aquí claramente porque si no, la opinión pública nos barre y esto es un pierde votos total. Vamos a decir esto. ¿Lo creía Zaplana? ¿Lo creía Pastor? No tengo ni idea. Pero dijeron lo que tenían que decir. Que sepas que la mañana de la COPE, donde estaba ya don Federico Gemelo Santos, no hizo ningún tipo de apoyo al señor Polaino, no era un tema en el que él se quisiera meter, y la única que la apoyó fue doña Cristina López Schlichting, porque era colaborador de su programa. Que es el psiquiatra y catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense, don Aquilino Polaino. Muy buenas tardes, don Aquilino. Buenas tardes, Cristina. En un día bastante negro para usted, porque parece el apestado de España, me va usted a perdonar. Un poquito sí, pero bueno, yo creo que la independencia y la libertad científica a veces exige pasar estos malos tragos. Es absolutamente sorprendente porque en esta posición, que no tiene que ver con los criterios de Aquilino Polaino ni con sus estudios científicos, sino sencillamente con la defensa de sus puntos de vista como hombre libre que es, pues ha faltado todo el mundo. Ha faltado la izquierda, ha faltado la derecha, han faltado los periodistas de derechas, han faltado los periodistas de izquierdas. Aquí nadie se atreve a decir nada. Así es que quizás el pensamiento dominante domina tanto que ni siquiera hay un margen, un lugar, un espacio para el pensamiento débil. He oído que has tenido, perdona que te tutee porque como colaborador de la tarde, lógicamente nos tuteamos siempre también en antena, muchos correos electrónicos. Así es. Algunos muy denigrantes, muy vejatorios, muy indignantes, que yo creo que probablemente hay artículos del Código de Derecho Penal que permitirían llevar eso a los tribunales. Creo que lo mejor es no moverse, ¿no? Cada cual elige su propio destino. Pienso que esa gente está indignada, probablemente por la ignorancia de qué parte, y la vida los pondrá en su sitio. Es cierto que también has tenido amenazas en su momento, estas no es de ahora, ya hace mucho tiempo que a Aquilino la libertad de criterio le está costando mucho. Amenazas anónimas incluso de muerte. A lo mejor tienen una estrategia todavía más sofisticada para dejar a uno lisiado o impedido y por tanto pasar a ser una persona dependiente el resto de su vida. Bueno, pues esta es la situación en España, con la libertad de criterio, con la libertad científica de investigación y de pensamiento que ejerce Aquilino Polaino, y esa es la vergonzante reacción de toda la sociedad ante un hombre que quiere seguir trabajando, punto pelota. Bueno, pues lo cierto es que yo he leído la exposición de Aquilino Polaino y tiene muchos aspectos absolutamente reseñables y que por supuesto han pasado a segundo término en virtud de la polémica. Por ejemplo, explicaba con bastante claridad Aquilino Polaino lo que pasa con los niños hasta los 8 años, cuando sus referentes no son un padre y una madre. ¿Cómo es esto de la psicología evolutiva? Bueno, a mí me parece que eso es uno de los temas más fascinantes y apasionantes que nos autoconstituye a cada uno en la persona que somos. Ciertamente que todo empieza con el misterio de la generación. La unión de un espermatozoide y un óvulo determina el sexo cromosómico, pero ese sexo cromosómico a su vez es el que va a dar órdenes a la placenta, que no es una mera membrana de protección, sino que también es una glándula de secreción endocrina, y esta va a producir hormonas distintas según que el embrión sea masculino o femenino. Esas hormonas son las que dirigen todo el programa diferencial de crecimiento y desarrollo diferencial del cerebro según se sea niño o niña. Por tanto, desde el año 1966 no es cuestionable, porque cada año se producen entre 1.200 y 1.800 artículos sobre esta materia, en que tanto los mamíferos superiores como la especie humana, el niño y la niña en el claustro materno, ya
tienen una estructura constitutiva, configuradora de cerebro completamente distinta. En el momento en que nacen, entonces quien toma el mando, hay un relevo, y entonces ya no mandan las hormonas, manda el cerebro. Y como el cerebro está diferenciado, eso explica que todas las facultades, todas las funciones, la afectividad, los instintos, la memoria, la imaginación, etcétera, en el hombre y en la mujer sean distintos. Esa diferenciación es la que el niño aprende en la interacción con sus padres. Los niños muy escasamente recuerdan sentimientos espontáneos, es decir, sentimientos que hayan nacido en sí mismos y que sean para sí mismos. El problema de las personas con conducta homosexual fundamentalmente es un problema emotivo, es un problema emocional, es un problema de desarrollo emocional alterado. ¿Por qué? Pues por muchas razones. A veces porque en esa interacción pues el padre se ha vuelto muy exigente o está muy distante o no le ha mostrado el afecto necesario. A veces también es porque la tipología de los propios niños, hay niños enormemente sensibles y por tanto vulnerables. Ser sensible no significa ser tonto, sino ser muy listo, y como es muy listo sufre más, porque conoce más y tiene más capacidad, pero en esa capacidad también se puede equivocar, a veces también por interacción con la madre, y sobre todo en muchos casos, y esta es la escuela sentimental en que todos nos hemos educado, a pesar de que nuestros padres no fueran conscientes de ello, en las relaciones entre el padre y la madre. El niño aprende, observa, imita, interioriza, se identifica con ellas. Y ahí está la cuna que protege esa canasta tan difícil y a la vez tan necesaria como es saber querer y dejarse querer. Y ese es, a tu juicio, el criterio que te lleva a decir que los niños necesitan un padre y una madre. Así es, porque en cuanto que falte una de las dos figuras, no hay las mimbres de esa canasta para que la afectividad se desarrolle de una forma erguida, completa, diáfana, con una plenitud, que es lo propio y que es lo que da sabor a la vida humana. De hecho, según la señora Schlichting, el señor Polaino tuvo que vivir con escolta y según él se salía de casa porque se tuvo que retirar de la vida pública después de esto. Según decía, en la SER, Llamas, que lo hemos visto antes, entrevistó a algún paciente que había salido del señor Polaino, y no dudo que pudo haber gente que salió muy contenta, pero por lo menos hubo uno que no salió muy contento, que es el que entrevistó el señor Llamas. Es un hombre supuesto, no quiere por distintas razones dar su identidad verdadera, tiene 21 años, es estudiante. Jaime pasó por la consulta de Aquilino Polaino, cuyas afirmaciones en el Senado de que la homosexualidad es una enfermedad han levantado una considerable polémica. Al estimar que un homosexual es un enfermo, este señor Polaino ofrece una terapia con una que asegura que cura la enfermedad. Pero sus métodos han sido ya denunciados hasta el punto de que diversos colectivos han pedido a su colegio profesional que sea expulsado del mismo por mala praxis médica. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, en esta conversación te voy a hacer preguntas que en algún punto pueden afectar o rozar tu privacidad. Quiero, antes de empezar, decirte que no hay ningún problema si decides no contestar alguna de ellas. Estás en tu derecho de no hacerlo. Tú fuiste a la consulta del señor Aquilino Polaino. ¿Por qué razón? ¿Por voluntad? ¿Porque te sentiste de algún modo empujado? ¿Por qué? Me sentí más que empujado, presionado por mis padres, que cuando se enteraron de que tienen un hijo homosexual, pues buscaron por toda España y fuera de España psiquiatras, religiosos y todo tipo de personalidades que curasen esta patología, como algunos la llaman, ¿no? Y entre ellos, pues el más cercano que encontraron aquí en Madrid es Aquilino Polaino. Y entonces, pues presionado por ellos, fui a su consulta. ¿Verdad que tenías algún problema cuando tu familia o tu entorno se enteró de que eras homosexual? Digamos que se creó un clima que no era el más deseable. Se creó un clima bastante hostil, sí. Siento como un jarro de agua fría y mis padres pues no han sabido aceptarlo bien. ¿Tú eres una persona con convicciones religiosas? Yo era una persona con convicciones religiosas y sigo siendo una persona espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero no soy tan religioso, por lo menos practicante como lo era antes. ¿El descubrimiento de tu tendencia sexual provocó en ti algún tipo de inquietud, algún tipo de rechazo incluso, un impulso siquiera a negarte a ti mismo esa condición? En absoluto. De hecho, es una de las primeras cosas que le dije al señor Aquilino, y es que yo es algo que sabía desde pequeño, que nunca me causó ningún tipo de trastorno ni de trauma y que nunca me planteé si tengo que tomar esta opción o tengo que tomar la otra. Es algo que asumí con normalidad
y nunca me causó ningún tipo de problema. De manera que en esa circunstancia, empujado un poco por el entorno, por tu familia, acudes a la consulta de Aquilino Polaino, te pone por delante que si no eres heterosexual estás enfermo, es decir, que tu condición de homosexualidad es una enfermedad, te lo dice en el primer encuentro. Él lo llamó trastorno de la identidad sexual, esas fueron sus palabras concretamente. Entonces me dijo que yo sufría un trastorno de la identidad sexual que era muy grave y que me impedía pues vivir en un mundo real, que vivía como una especie de burbuja y no me daba cuenta de mi verdadera situación, que me iba a llevar pues a un abismo sin salida. Ya que cuando tú le dijeras, no tengo un trastorno de identidad, yo sé claramente lo que soy. Es lo que yo le dije, que no tenía ninguna duda ni tenía ningún problema, pero él me dijo que es que estaba cegado por mis amigos, estaba cegado por la sociedad que se cree muy progresista y por los grupos, los lobbies, los llamo gays, que están presionando, ¿no?, a intentar cambiar un poco la conciencia recta, como él la llamaba. ¿Cuántas veces acudiste a la consulta? 2 ocasiones. Que se ha dicho de todo sobre, llamémosle, método Polaino, ¿no?, para curar, entre comillas, a los homosexuales. Que si pone imágenes que mueven a la repugnancia, a la aversión, imágenes aberrantes, incluso se ha oído, y lo desconozco, si llega a aplicar descargas eléctricas, electroshock. Hombre, yo de su boca no lo he escuchado. Que no hizo mella el discurso moral que Aquilino Polaino él fue claramente a destrozarme moralmente. Lo que pretendía era destruir totalmente mi personalidad y de reconstruirla él a su manera y a la manera de mis padres, ¿no?, y de la mentalidad de mucha gente. Y era eso de lo que se trató. Me dijo que estaba en un pozo sin fondo, en un túnel sin salida, que era incapaz de ver la realidad y que estaba pues cegado pues por mis amigos, los que fuesen homosexuales, que él pensaba que eran todos, y que bueno, si no seguía su terapia, que de mayor me iba a dar vergüenza andar por la calle, que no iba a poder levantar cabeza, que iba a ser un desgraciado y una persona incapaz de amar y de ser amada. Aquilino Polaino, además de desarrollar su método, lo que pasa es que tú tuviste solo 2 consultas, yo no sé si dio tiempo a ello, algún tipo de proselitismo de su fe religiosa, que decía, hace alusiones a que tales convicciones supuestamente médicas que expresa tienen un correlato religioso. Sí, lo único que me mencionó es que yo había perdido completamente mis valores religiosos, o que estaba a punto de perderlos, y que eso pues era algo horrible y que no podía llegar a esa situación, porque si no, pues si perdía mi fe en él y en la iglesia y en mis valores religiosos cristianos, pues que estaba completamente pues cegado, y entonces que no iba a lograr levantar cabeza. No, tu familia ha acabado aceptándote como eres, no como quisieran que fueras. Bueno, es una situación complicada y de hecho pues de momento mi caso casi que es el más extremo que conozco, porque no lo han aceptado. Es un tema que bueno, pues ha quedado estancado ahí, no se habla. Yo mantengo una relación muy cordial con mis padres, como con ellos todos los días y bien, no hay problema, hablamos de todo tipo de temas, pero este no se saca porque si no hay problemas. Y ellos siguen opinando que a pesar de que Aquilino quizás se excediese un poco en sus declaraciones, que tiene razón. Hubo gente que no se lo, digamos, contento con la terapia con el señor Polaino, y eso Polaino desapareció. Y durante un tiempo fue como símbolo de homofobia. Entiendo que él actuaba de acuerdo a lo que él entendía que era natural y humano, pero en honor a la verdad hay que decir que en 2024 una terapia como la que él tenía, insisto, creo que no es legal en España. Por lo menos en la Comunidad de Madrid sé que no. No sé si en alguna zona sí, creo que no. Que el propio Partido Popular llama a un experto en la comisión antes de que se apruebe la ley, que es don Aquilino Polaino, da su opinión, y el propio PP se escandaliza y dice, no sabíamos que iba a decir esto, y dijiste algo así como, bueno, parece que en la defensa de la libertad de expresión ha faltado la derecha y ha faltado la izquierda en el día de hoy. Hombre, naturalmente, es que Aquilino Polaino ya no habla de este tema porque el grado de amenazas de muerte que ha sufrido por parte del lobby gay ha llegado al extremo de atenazarlo personalmente. ¿Y quién ha contado esto en España? ¿Ha sido portada de los periódicos? ¿Ha sido portada que un prestigioso psiquiatra que tiene cátedra internacional en América ha sido objeto durante meses de amenazas de muerte? Porque a mí me parece gravísimo. Quiero decir, a mí me da igual lo que opine una persona, siempre y cuando efectivamente no conculque los principios constitucionales, ni haga mal a nadie, ni haga objeto de vejación ni de insulto a ninguna persona y sea respetuoso.
Y me da igual. Y yo hay muchas personas con las que no comparto criterio y que son íntimas amigas mías, y todo el mundo lo sabe, porque yo discuto públicamente con personas con las que difiero, con respecto a las cuales difiero enormemente, y me gusta esto, porque yo lo llamo pluralismo y diferencia de opinión. Y jamás se me ocurriría llamar a estas personas y amenazarlas de muerte porque piensan diferente que yo. Entonces, que en un país como España, en el siglo XXI, porque una persona tenga determinadas ideas y diga, por ejemplo, que la homosexualidad en aquellas personas que así lo desean, puede ser objeto de tratamiento, cosa que es susceptible de opinión, yo de eso ni entro ni salgo porque no entiendo, porque no soy médico, la amenacen de muerte y que eso no se cuente, porque está prohibido contarlo, a mí me parece gravísimo. Pues Aquilino Polaino hoy en día no ha vuelto a escribir una línea sobre este tema porque está amedrentado de las amenazas de muerte que ha sufrido y que están grabadas en su contestador. Que venga alguien, cualquier persona que sea homosexual o heterosexual y que sea decente y que me diga que esto le parece bien. Es que yo no me lo creo. Es que me parece aberrante el tratamiento que se le está dando a un señor que ha sido llamado al Senado para expresar sus opiniones por expresar sus opiniones. Parece que la libertad de expresión ya no existe en este país para algunos, y eso me parece, en términos de calidad democrática, inquisitorial y rechazable.